Mirad, si tenéis un plato de cristal transparente en casa, os puedo asegurar que tenéis en vuestras manos un verdadero tesoro. Hoy vais a poder comprobar cómo con este simple plato vamos a hacer una obra de arte que la vas a poder lucir en tus cenas más glamurosas. Bueno, pues como siempre hacemos cuando trabajamos con cristal, el paso principal y súper importante es limpiar muy bien la superficie. Y lo vamos a hacer con un algodón impregnado en alcohol. Ya lo tenemos perfectamente limpio, con lo cual vamos a aplicar la primera técnica que vamos a emplear, que va a ser la técnica del craquelado. Y mirad, hoy lo que vamos a hacer en este plato es un decoupage invertido. Y todos los pasos, pues como la palabra bien dice, los vamos a invertir. Donde el craquelado lo hacíamos siempre después de pegar la lámina, hoy lo vamos a hacer antes. Y bueno, pues en este caso es un craquelado de 2 componentes. Yo he puesto el primero, lo vamos a dejar secar perfectamente y después vamos a aplicar el segundo componente que, bueno, haremos lo mismo que hemos hecho anteriormente. Lo vamos a dejar secar muy bien. Vamos a dejar secar el tiempo que corresponde al tiempo que normalmente nos marca el fabricante para que esas grietas que se nos forman salgan de forma perfecta y salgan las que realmente deben salir. Si quieres acelerar todo el proceso, lo que puedes hacer es algo que hemos hecho todas en alguna ocasión, es aplicar aire. Pero ten en cuenta que ese aire no debe ser caliente, debe ser un aire frío, porque de lo contrario, al aplicar aire caliente, lo que puede pasar es que, bueno, pues todo este proceso no funcione correctamente. Así que siempre vamos a procurar de utilizar aire frío. El craquelado es una técnica, siempre lo diré, muy curiosa y muy caprichosa, que bueno, pues dependiendo de muchos factores, el craquelado va a salir de una forma u otra. Va a salir más grande, va a salir más pequeño, va a ir en función, ya os digo, de, bueno, pues del material que utilicemos, del tiempo de secado, de cómo lo apliquemos. La verdad es que la técnica del craquelado es apasionante y es una técnica a la que hay que dedicar tiempo y paciencia. Pues mirad, ya tenemos el craquelador totalmente seco, ya ha formado esas grietas tan singulares. Y ahora pues de lo que se trata es de rellenar esas grietas y lo vamos a hacer con los colores que más nos apetezca, con los colores que a nosotros personalmente más nos gusten. Yo en mi caso, mirad, voy a utilizar estas 2 pastas de envejecido. Es una pasta en color marrón oscuro y luego la otra es en un tono dorado. Por una parte le vamos a dar sombra y por otra le vamos a dar un poquito de luz con ese toque de dorado. Estas pastas las podemos aplicar o bien con un pincel o también las podemos aplicar con nuestros dedos. Cogeremos una poquita cantidad y la iremos pasando. La vamos a pasar de la forma que veamos que esa pasta se queda incrustada en esas grietas. Curiosamente, el craquelado que aplicamos los artistas o la gente que nos gusta el tema de las manualidades, lo hacemos deliberadamente como una técnica decorativa, aplicando el esmalte que agrieta a propósito para crear esos patrones únicos. Pero un dato curioso es que el craquelado en las antigüedades y especialmente en los muebles y en las cerámicas puede aumentar su valor, ya que se considera una indicación de autenticidad y edad. Por lo tanto, cuando hacemos este tipo de trabajos, debemos pensar que estamos creando una obra auténtica, una obra singular y de un valor incalculable. Mirad, todo ese exceso de pasta que no queremos lo vamos a retirar con una toallita húmeda. También lo podemos retirar si queremos con un papel humedecido o con un trapo. Y bueno, dejaremos la cantidad que creamos conveniente. Y ahora mirad, lo que vamos a hacer es, yo en este caso estoy utilizando una esponjita, lo podéis hacer si queréis perfectamente con un pincel, pasar por todo el contorno esa misma pasta que hemos utilizado para rellenar las grietas, pues ahora la vamos a aplicar, pero para darle a nuestro plato un toque de brillo. Vamos a ir alternando este dorado con el color marrón que también hemos utilizado para rellenar las grietas. Vamos a ir difuminando con esos toquecitos el color, aunque esto va a ir un poco a gusto personal.
Mirad, de forma muy sutil estos colores también los vamos a llevar al centro, ya que lo que queremos conseguir es que la lámina que pongamos después tenga ese aspecto de envejecido. Vamos a procurar no cubrir demasiado el plato para que luego la lámina que pongamos se pueda ver o se pueda insinuar perfectamente. Vamos a ir retirando el excedente y si en algún momento nos damos cuenta que se nos ha secado demasiado esta pasta y nos resulta un poco difícil retirarla, lo que vamos a hacer es mojar un papel o un algodón con un poquito de agua ras y pasarlo por encima. De esta forma lo vamos a poder retirar perfectamente. Bueno, pues una vez que esta pasta haya secado totalmente, vamos a proceder a decorar nuestro plato. Y mirad, yo en mi caso lo voy a hacer con esta preciosa servilleta. Aquí os voy a dejar un enlace para que veáis otro trabajo que hice con otra servilleta igual y ya veréis qué preciosidad. Mirad, el primer paso que vamos a hacer es retirar los papeles que vienen pegados a nuestra servilleta. Nos vamos a quedar simplemente con esa hoja donde viene el dibujo impreso. Pero no obstante, vamos a reservar una de las partes blancas de esa servilleta, luego veréis el porqué. Y ahora, pues bueno, vamos a recortar el trozo de servilleta que vayamos a utilizar. Yo mirad, en este caso voy a utilizar un cuarto de la servilleta donde aparecen estas preciosas rosas. Y con mis dedos lo que voy a hacer es ir rompiendo esta servilleta para que después la podamos integrar perfectamente en la parte posterior de nuestro plato. Todo ese contorno va a quedar desdibujado y siempre nos va a ser mucho más sencillo. En el caso de que nuestra servilleta cubriese totalmente nuestra superficie, este paso nos lo podríamos ahorrar. Bueno, pues ha llegado el momento de pegar nuestra servilleta a nuestro plato y mirad, debemos tener en cuenta que como vamos a hacer un decoupage invertido, debemos poner el dibujo, la parte de color, sobre la base de nuestro plato. O sea que lo vamos a hacer al revés que lo hacemos normalmente. De esta forma, cuando demos la vuelta al plato, vamos a ver perfectamente el dibujo. Vamos a centrar nuestra lámina y la vamos a ir pegando con cola de carpintero o con cola especial para decoupage. Cualquiera de las dos os va a servir perfectamente para que vuestra lámina se quede muy bien adherida a la superficie que estéis trabajando. Vamos a procurar que todo ese contorno quede perfectamente pegado a nuestro plato para que luego no tengamos el problema de que se nos pueda despegar. Y mirad, ahora ha llegado el momento de explicaros para qué quería reservar aquel papel que hemos quitado a nuestra servilleta. Y mirad, lo vamos a poner encima, vamos a cubrir toda nuestra lámina de cola de carpintero o cola de decoupage. Vamos a poner ese papel encima y vamos a presionar con nuestros dedos hasta que veamos que el papel se nos ha quedado pegado y entonces será el momento de pasar a aplicar la cola por toda la superficie. Vamos a pegar ese papel por todo nuestro plato. Esto lo que va a hacer, además de proteger la lámina que hemos puesto debajo, le va a aportar un color muy especial a nuestro plato. Además, en principio se trata de que esta servilleta que estamos poniendo se quede sin arrugas, pero si os queda alguna no os preocupéis porque le va a dar un encanto añadido, esa pequeña arruguita que se pueda formar. Igual que hemos hecho antes, vamos a tener la precaución de que todo el contorno se nos quede muy bien pegado. Por lo tanto, vamos a pasar el pincel por todo el borde de nuestro plato, intentando que no nos quede ningún sitio sin cubrir. Siempre hago hincapié en que es crucial que el trabajo seque entre técnica y técnica para obtener los mejores resultados. Mirad, una vez que el papel ha secado completamente, vamos a retirar el excedente con una lija. Y una vez que lo hayamos retirado, con un pincel y un poquito de cola, vamos a volver a asegurar todo ese contorno.
y de nuevo vamos a volver a dejar secar completamente. Mirad, ha llegado el momento de cubrir la parte trasera de nuestro trabajo. Lo vamos a hacer con pintura. Yo en mi caso he escogido una pintura a la tiza en color blanco. Aquí el color podéis poner el que queráis. Yo en principio considero que el color blanco lo que hace es resaltar el dibujo y el color de nuestra lámina. Pero dependiendo el acabado que queráis para vuestro trabajo, daréis un color u otro. Ya veis que en mi caso he ido aplicando la pintura con una esponja y he dejado huequecitos. Huequecitos que ahora voy a rellenar con este otro color. Voy a pintar toda la base, ahora sí, de forma homogénea, en este color dorado. Si es preciso, si vemos que con una capa no queda lo suficientemente cubierto nuestro plato, vamos a darle 2 capitas. Yo en mi caso le he dado 2 capas para asegurarme de que el trabajo va a quedar perfecto. Mirad, ahora vamos a coger un pincel muy finito y lo vamos a pasar por todo el contorno. Con esto lo que vamos a conseguir, además de cubrir las zonas que nos hayan podido quedar descubiertas de nuestra servilleta, es que el contraste entre ese color dorado y ese color tan delicado que tiene nuestra lámina den un porte de elegancia a nuestro trabajo. Sin lugar a duda nos va a quedar un plato precioso. Una vez esté totalmente seca toda la pintura, vamos a proteger nuestro plato. Y lo vamos a hacer con un barniz. Mirad, yo en este caso estoy utilizando un barniz al solvente y le voy a dar pues como unas 3 capas de barniz. Eso sí, como he dicho antes, hay que respetar siempre los tiempos de secado. Daremos una capa, la dejaremos secar el tiempo que corresponda antes de dar una segunda. Y con la tercera haremos exactamente lo mismo. Vamos a pasar también ese barniz por todo el contorno de nuestro plato para que quede protegido totalmente. Para que durante el secado nuestro barniz no se nos quede pegado a la superficie, lo que vamos a hacer es poner debajo de nuestro plato algo que tengamos por casa que tenga una cierta altura para poder poner nuestro plato encima y no apoye en ninguna superficie. De esta forma nuestro plato va a secar perfectamente. Una vez que el barniz esté seco completamente, vamos a proceder a limpiar nuestro plato de todos los restos que nos hayan podido quedar de pintura y ya tendremos nuestro plato totalmente terminado. Realmente nadie diría que con tan poca inversión y con tan poquito tiempo de dedicación podamos crear obras de arte como las que estáis viendo. Estos platos no solamente nos van a servir para decorar, sino que los vamos a poder utilizar en eventos que tengamos en casa. Y estoy convencidísima que van a ser el centro de atención. Espero de corazón que te haya gustado este trabajo de hoy, que lo pongas en práctica porque vas a poder hacer verdaderas joyas. Y nada más, daros un beso, un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos en el siguiente tutorial.